este último videito entonces de la demostración del lema de Zorn nos quedaba ver que la unión de todas las ficadenas es ficadena, ¿no? Esto es lo que nos quedaba ver. Ya sabíamos que si podíamos probar esto, llegamos al absurdo de que deberíamos tener que, como es ficadena, o sea, como es una cadena, podemos hacer phi de u de la unión de todas las ficadenas. Pero al considerar este nuevo elemento unido a... Se me tildó acá. A ver. Pero al considerar este nuevo elemento unido a, bueno, unión de las ficadenas, esto acá era una ficadena, entonces estaba en H, y como estaba en H, todo esto estaba incluido en UH, ¿no? O sea que phi de UH, estoy recordando el argumento, phi de UH, la unión de todas las ficadenas, esto acá estaba incluido, o sea, como esto es como es una ficadena, está incluido en la unión de las ficadenas. Pero en particular, este elemento phi de UH vive en UH, lo que sería un absurdo porque, bueno, la función phi era una función selectora que a cada cadena le asignaba una cota estrictamente superior. Entonces phi de UH no debería estar en el conjunto y sin embargo acá vemos que sí está en el conjunto. Este es un repaso de por qué basta probar que la unión de las ficadenas es ficadena para probar Zorn, porque en ese caso llegamos al absurdo. Entonces tenemos que probar esto, ¿no? Entonces, para probar que es una cadena tenemos que ver, primero veamos que unión de las ficadenas, que es un subconjunto del conjunto ordenado X, es una cadena. Ser una cadena era pedirle que el orden restringido de este conjunto sea orden total. Orden total. Entonces veamos esto de acá. Bueno, si tomamos X, Y en UH, por definición, ¿no? Esto es la unión de todas las ficadenas, entonces existe una ficadena H sub X, que es ficadena, y existe una ficadena H sub Y, tal que, bueno, X está contenido en la ficadena H sub X y está contenido en H sub Y. Y ya probamos que, en el primer paso, que H de X tiene que estar incluido en H de Y, o H de Y en H de X, ¿no? Las dos están incluidas una dentro, o sea, alguna de ellas tiene que estar incluida en la otra. Entonces, supongamos que H de X está incluido en H de Y, y ya estamos, ¿no? Porque entonces X y viven en H de Y, pero H de Y es buen orden, es orden total, digo. Entonces, como es orden total H de Y y X y viven ahí, tiene que valer que X sea menor o igual que Y, o Y tiene que ser menor o igual que X. Entonces, con esto probamos que la unión de las ficadenas es una cadena. Lo que tenemos que ver ahora es que la unión de las ficadenas es un buen orden. Tenemos que probar que la unión de las ficadenas es un buen orden. Entonces, supongamos que tenemos un conjunto S incluido en la unión de las ficadenas no vacío. Tenemos que ver que tiene un primer elemento. Como es no vacío, bueno, por definición existe un S en S, un S chiquita en S grande, y ese S, como está en la unión de las ficadenas, vive en alguna ficadena, ¿no? Entonces, podemos decir rápido que existe alguna H ficadena, tal que cuando interseguemos S con la ficadena H, esto va a ser no vacío. ¿Okay? Y como H es una ficadena, es ficadena, es un buen orden. Todas las ficadenas tenían que ser buenos órdenes, entonces H es buen orden. Y luego podemos tomar, como H es buen orden y S intersección H vive en H y es no vacío, podemos tomar
S0 el mínimo de S intersección H. Entonces tenemos que chequear que este S0, vamos a proponer que este S0 sea el mínimo de S, sea el mínimo de S grande, no de S intersección H, sino el mínimo de todo S. Entonces tomemos, sabemos que S0 es el mínimo de todos los S que también viven en H, ¿no? Bueno, entonces tomemos S, tomemos en S cualquiera en S grande, entonces basta ver que S, a ver, voy a escribirlo mejor, porque no me gustó mucho. Basta ver que para todo S en S, S0 es menor o igual que S, para probar que S0, además de ser el mínimo de esa intersección H, es el mínimo de S. Entonces, tomemos S en S, y luego existe una H de S phi cadena, tal que S vive en H de S. Entonces tenemos ahora dos condiciones. Por el paso 2 de la demostración que vimos en el video pasado, tenemos que 1, ¿cómo es? Tenemos dos opciones, tenemos dos posibilidades. Por paso 2 de la demostración del video pasado. La primera que es que H, o sea, este H es una phi cadena, ¿no? H es phi cadena y HS es phi cadena también. Entonces H es sección inicial de HS o HS es sección inicial de H. En este primer caso, que H sea sección inicial de HS, entonces, ¿qué sucede? Tenemos que ver que nuestro objetivo es ver ahora que S0 es menor o igual que S. Entonces, ok, habíamos visto por el primer video una propiedad que decíamos que si teníamos algo que era sección inicial y sabemos que S intersección H es no vacío, esto es un teoremita que vimos en el primer video, sabemos que S intersección H es no vacío y H es una sección inicial de HS. Entonces lo que nos decía un lemita de los primeros era que tomar el mínimo de los HS intersección S, como usando que H es una sección inicial de HS, es igual a tomar el mínimo de H, a ver, pongamos así, pongamos H intersección HS intersección S. Esto es solo notación para dejar en claro que este es el subconjunto de HS que estamos usando para usar el lema, y H era la sección inicial, ¿no? Entonces, el mínimo de HS intersección S lo podemos calcular como el mínimo de, mirando este conjunto intersecado con la sección inicial, o sea, este conjunto intersecado con la sección inicial, que es esta. Bueno, pero esto de acá, obviamente, usando que H está incluido en HS, esto acá es H intersección S, o sea que esto acá es igual al mínimo de H intersección S, que esto es igual a S0. Dando el primer lema, un lema de los primeros que habíamos visto cuando empezamos a hablar, previo a el enunciado de Zorn, habíamos visto este lemita, ¿no? Que nos decía que si tenemos una sección inicial y esta sección es un buen orden, siempre podemos pensar que si un conjunto interseca esto de acá, el mínimo del conjunto en todo HS se puede calcular como el mínimo en el conjunto más chiquito. Bueno, borro esto. Ok, pero ahora como S vive en HS intersección S y S0 es el mínimo de HS intersección S por toda esta cadena de desigualdades, S0 es menor o igual que S. Bien, entonces
Teníamos dos posibilidades, una es que H sea la sección inicial de HS, la segunda posibilidad es que HS sea una sección inicial de H. Voy a ver si tengo el micrófono desactivado. Perfecto, tengo el micrófono activado. Si H es una sección inicial de H. Tenemos que terminar de ver este caso. ¿Cómo se resuelve? Ok, pero en este caso es más fácil, creo, porque como HS vive en H, entonces S vive en H, y recordamos que S0 era igual al mínimo de S intersección H. Pero nuestro S chiquitito también vivía en S intersección H, y por lo tanto S0 era menor o igual que S. O sea, tomamos un S arbitrario y en cualquier caso terminamos viendo que entonces para todo S en S vale que S0 es menor o igual que S. ¿No? Y con esto ya probamos que es un buen orden. Entonces nos falta, para terminar de ver qué es una ficadena, nos falta ver la tercera propiedad, que nos dice, para todo H0 que vive en la unión de las ficadenas, vale que, si consideramos el conjunto de los H en la unión de las ficadenas, tales que H es más chico estricto que H0, si consideramos este conjunto y le aplicamos phi, nos tiene que dar el elemento H0. Entonces la tercera propiedad, lo tercero que tenemos que ver, vamos a poner así, tenemos que ver que esta propiedad falta ver. Bueno, hagamos esta. Entonces, bueno, empecemos tomando un H0 en la unión de las ficadenas. Pero como H0 vive en la unión, en particular, existe una H sub 0, una ficadena, tal que H0 vive en H. Entonces nos gustaría ver que el conjunto de H en la unión de las ficadenas, tales que H es menor que H0, o sea, queremos ver que el conjunto de H en la unión de la ficadena de los H menor que H0 es igual al conjunto de H, acá este era un H0, en H0, tales que H es menor que H0. Tenemos que ver esta igualdad de conjuntos y ya estamos, ¿no? Porque si vemos esta igualdad de conjuntos, aplicamos phi al conjunto este y nos va a dar H0. O sea, si aplicamos phi a este conjunto, que es igual que este conjunto, y como H0 es una ficadena, esto nos tiene que dar H0. ¿Ok? Entonces, falta ver esta igualdad de conjuntos. Entonces, a ver, hay una más que es más inmediata que la otra. Veamos la desigualdad para ese lado. Si H vive en H0 y H es menor que H0, es muy fácil entonces que H vive en unión de H. Bueno, es muy fácil ver que entonces H vive en la unión de H y bueno, H menor que H0, o sea que esta es la inclusión fácil. Sale de ver los conjuntos y vamos para el otro lado. Bueno, a ver, si H vive en unión de las ficadenas y H es menor que H0, entonces tomamos un H1, alguna ficadena, tal que H chiquito viva en H1. Ok, entonces lo que tenemos ahora son dos casos. O sea, si H vive en la unión de las ficadenas, bueno, tomemos una ficadena en la que viva H. Una vez que hicimos esto, tenemos que H1 sección inicial de H0 o H0 sección inicial de H1. Entonces, sí. ¿Cuál es más fácil de estas dos? Nuestro objetivo es ver que, bueno, si H1 es menor que igual a H0, esta es la más fácil porque en particular H1 está contenido en H0 y luego nuestro H que vive en H1 resulta que también vive en H0.
Y ya estamos, ¿no? Porque H vive en H0 y sabemos que H es menor que H0. Así que ya estamos. Bueno, veamos la otra. Si H0 sección inicial de H1. Bueno, ¿qué pasaba con nuestro H? Como H que vive en H1 es menor que H0, usando que H0 sección inicial, del hecho de que H0 sea sección inicial, se me lagueó, ahí estamos. Desde que el hecho de que H0 sea sección inicial de H1, tenemos que este H está, este H que vive en H1 está mayorado por algo que vive en H0. Y ser sección inicial me dice que si estoy mayorado por alguien del conjunto que soy sección inicial, entonces vivo en la sección inicial. O sea que H vive en H0. O sea que ya estamos, ¿no? Porque H vive en H0 y además H es menor que H0. Entonces, acá recién probamos que H vive en H0, pero ya sabíamos que H era menor que H0, esto ya lo sabíamos, ya era un dato. Bueno, con esta pruebita terminamos de ver la inclusión esta. La igualdad de conjuntos esta. Entonces tenemos que ver igualdad de conjuntos. Nada, está claro que como esto es cadena, como esto ya probamos que es un buen orden, estamos acá tomando una sección inicial de un buen orden, si se quiere, esto ya sabemos que también es una cadena. En realidad lo único que necesitamos acá es saber que esto es una cadena para poder aplicarle phi, porque bueno, porque phi se podía aplicar sobre cadenas. Pero bueno, en particular sabemos que tenemos la igualdad no solo que es una cadena, sino que es esta cadena, entonces aplicamos phi a un lado y al otro. Esto por ahora no sabemos cuánto da, pero esto sí, porque H0 es una cadena. Entonces phi de H0 tal es que H es menor que H0, nos tiene que dar H0 porque la cadena H0 es phi cadena. ¿No? Y con lo cual ya estamos, porque probamos que H es un orden total, es un buen orden y además es una phi cadena. Por lo tanto, unión de phi H es una phi cadena. Y por lo tanto, esta es como la cadena. Por lo tanto, esta es como la cadena inextensible de la que hablamos al principio de la serie de videos. Que es tan grande que no se puede extender. Y esto directamente rompe. Rompe las mismas. ¿Cómo es? El mismo ambiente en el que estamos, que ya sabemos que toda cadena la podemos extender porque lo habíamos probado también. O sea que ya llegamos al absurdo. Nos faltaba solo ver esto. Con esto probado ya llegamos al absurdo y probamos entonces el lema de eso.